Tres. Ujú. Hola, ¿qué tal? Audiencia de Terapia Live, muy buen día. Les saludo con gusto desde el municipio de Paraíso, Tabasco, un servidor Gabriel Alejandro Landero, hoy en la sesión número 19 de esta tercera temporada de Terapia Live con el tema duelo por enfermedad. Y para este tema, para esta charla, tengo la fortuna de presentarles nuevamente y entablar este diálogo con una gran profesionista del área de la salud mental, quien se encuentra hasta la entidad de Veracruz. Les presento a la licenciada Leonorilda Jiménez Gallegos, quien es psicóloga con especialidad en tanatología. Licenciada, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, hola, buenas tardes, audiencia, y mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes y esperamos aportar y aclarar dudas respecto al tema que se va a tratar. Sí, que por cierto es un tema que es muy complejo, ¿no? Bueno, de por sí los temas de psicología son muy complejos, porque para Mm. comprenderlos podría llevar un proceso para poder entender lo que la persona está pasando. Y hoy el tema de duelo por enfermedad, aprovechando que estamos en el mes de noviembre, es un tema muy Ujú. delicado, porque para a lo mejor para muchas personas puede ser muy simple decir, ah, ya va a pasar o tiempo al tiempo, pero cuando realmente vives ese duelo, sobre todo no solamente para cuando se pierde una persona, sino en este caso un duelo por enfermedad, cuando nos dan un Ujú. diagnóstico inesperado, que por muy sutil que sea la enfermedad, pero a veces las personas sienten que el mundo se les acaba y no saben cómo afrontar esto, ¿no? Exactamente, desde el momento en que las personas que presentan alguna enfermedad o que van a reciben algún diagnóstico, es algo que pierde, o sea, al mismo momento se pierde la tranquilidad, la paz, el sentirse como que la vida cambió así, en un segundo para ellos. Y no tan solo para ellos, sino también para la propia familia, para las propias acompañantes, que en realidad en ese momento es cuando es muy importante la red de apoyo como familia, en que no importa el diagnóstico que se le dé a la persona, pero si la persona no está acompañada y no está arropada por su familia, suele ser más complicado para ellos aceptar, o sea, depende el diagnóstico de la enfermedad que tenga, ¿no? Cuando se trata de una enfermedad, como puede ser cáncer, o sea, puede ser diabetes, puede ser cualquier otro tipo, como que esté enfermo de los riñones o cualquier otra enfermedad. O sea, va a llevar el proceso la persona de aceptación de que tiene que cuidarse, de que tiene que hacer lo que esté en sus manos y acompañado con su familia y con la ayuda médica para estar bien. Claro, en eso la verdad es que tiene usted toda la razón. Y como sí, como usted decía, ¿no? Va dependiendo del grado y o severidad de la enfermedad, ya sea que comprometa o no la función del cuerpo humano. Licenciada, en sus palabras, para la audiencia de Terapia Live, que apenas están teniendo esos términos de duelo, ¿qué Sí. sería el concepto de duelo por enfermedad? El concepto de duelo por enfermedad sería un proceso de la pérdida de, como le decía hace rato, de la salud, ¿no? La pérdida de la salud, de que en ese momento sientes que ya no eres la misma persona. O sea, que algo cambió en ti, que todo tu mundo se volcó hacia otra situación, de que en ese momento, o sea, no sabes, siempre te vas a preguntar el por qué a mí, por qué a mí, por qué me pasa a mí, pero no precisamente nos debemos de preguntar por qué a mí, sino se debe uno de preguntar para qué a mí, o sea, qué voy a aprender yo con esa lección de vida, o sea, qué me va a dejar de aprendizaje o qué, o sea, qué van a aprender mis familiares o las personas que me rodean con esta situación que se está presentando en esos momentos de mi vida. Por experiencia propia puedo platicar acerca de mi familia. Cuando tengo un sobrino que ya tiene 24 años, cuando él tenía 7 años, mi hermana lo llevó al especialista porque presentaba como así como papera y le Ok. decían que era papera, o sea, lo llevó y entonces ya le dieron un tratamiento y al final de cuentas resultó que no, que era cáncer de garganta.
o sea, de los ganglios, pues. Y entonces, sí es una situación muy complicada para la familia, o sea, por lo menos para nosotros. No, imaginar que nuestra hermana, lo que ella estaba viviendo y tenía otra sobrina que había que llevarla a la escuela, ahí es donde le digo que entran la familia como red de apoyo, o sea, en ese momento nosotros pues le dijimos, "Tú cuentas con nosotros, lo que tú necesites, lo que tú requieras", y sí, ella tuvo que trasladarse a la Ciudad de México, llevarlo a Picacho, allá lo estuvieron tratando, yo ayudándole con mi sobrina para llevarla a la escuela, atenderla, pero sí, sí es muy importante que no, pues, la familia siempre esté presente en esos momentos tan difíciles para las personas que viven un proceso de enfermedad complicado como es, o sea, ese tipo, el cáncer, que no sabes si en realidad vas a salir bien, va a estar bien o va a haber cura, pero al final tenemos que hacernos, como fuertes para darle el apoyo a la familia que en realidad lo necesita. Y es que nos las pone bien difícil, licenciada, Ujú, porque cuando hay un riesgo inminente, ¿verdad? O sea, todo el miedo se apodera de cada uno de nosotros y también de las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo de aquella persona responsable como cuidador, ¿no? En estas sí, situaciones, cuando nos dan ese tipo de diagnósticos que son muy delicados, que comprometen la función, ya sea de un órgano o del cuerpo, pero que ujú, sabemos que en algún momento puede ocasionar algo fulminante, ¿verdad? ¿Cuál sí, sería lo ideal, la conducta a seguir para prepararse cuando nos dan ese tipo de diagnóstico, como por ejemplo usted lo hacía mención, que nos dicen que un familiar tiene cáncer y ujú. pues obviamente que las expectativas son sombrías? Exactamente. Pues yo recomendaría, o sea, en este caso, de que estemos preparados, o sea, nunca vamos a estar preparados, ¿verdad? Para perder a un ser querido, a un familiar, pero siempre estaremos preparados en apoyar a la familia que lo necesita, a la persona que lo requiere en esos momentos. ¿Qué quiere decir? Apoyarnos, buscar a un especialista, un tanatólogo, o sea, que te lleve de la mano, o sea, que te ayude a procesar esa noticia que has recibido. O sea, no tan solo a ti, sino a los familiares que involucra. ¿Cómo debemos nosotros manejar esa parte, manejarnos ante las familias que son los que están viviendo ese proceso de por ejemplo, de su hijo, su mamá, su esposo, o sea, que son más cercanos hacia la persona que nosotros somos, por ejemplo, los que estamos lejos, hermanos, tíos, papás, pero la persona que es ahí donde nosotros debemos de involucrar a un especialista, un tanatólogo, que es quien te sabrá llevar de la mano para poder procesar y entender que es un proceso de la vida, que en realidad nadie sabe cómo nos vamos a dejar de existir en este plano terrenal, cómo vamos a trascender de este plano terrenal, pero al mismo tiempo, entender que la vida es así, que si nosotros no disfrutamos cada momento que estamos viviendo aquí y ahora, estamos ya, nosotros viviendo nuestra propia muerte sin disfrutarla, porque en realidad, como se dice, nosotros ya llevamos en nuestro propio, como impresa la muerte en nuestro propio cuerpo. O sea que no sabemos el momento y en qué dejaremos de existir. Por ejemplo, aquí estamos nosotros, usted y yo platicando, ¿no? Pero no sabemos si el día de mañana vamos a estar. Es algo así, es algo que debemos entender. O sea que en realidad a la muerte no hay que tenerle miedo. O sea, no se le tiene miedo a los que vamos a dejar, porque pensamos, ¿qué va a pasar con ellos? Si nosotros somos su pilar, si nosotros somos los que estamos con ellos, que los cuidamos, que depende de nosotros, o el cariño o el amor que tenemos hacia las personas, ¿verdad? Y eso es el que nos hace sentir ese miedo. Por ejemplo, cuando tenemos niños pequeños y decimos, si nosotros nos pasa algo, ¿qué va a pasar con ellos? Pero al final de cuentas, alguien estará para ellos en ese momento de que nosotros estamos preocupándonos. Primero, ocupemos de darle una calidad de vida bien a la persona que ha recibido el diagnóstico, cómo, pues llevando su tratamiento, a- preparándolo, o sea, dándole la comida que le gusta, si quiere salir a pasear, llevándolo a pasear, o sea,
cosas que se queden en la memoria de la persona que puede trascender o de las personas que nos vamos a quedar. ¿Cómo nos vamos a recordar a esas personas que ya no van a estar si en dado caso que dejaran de existir, ¿no? Pero nunca perder la fe y la esperanza de que siempre hay un Dios que es el único que decide nuestro destino hasta cuándo vamos a estar en ese plano terrenal. Fíjese que de lo que usted está haciendo mención me traslada cuando estoy con mis pacientes. Hay a veces Ujú, que, aunque usted decía, aunque sea una enfermedad que dentro del sector salud a lo mejor sea ujú, básica y que a lo sí, mejor de rutina para nosotros tal vez no le damos mucho sentido. Por ejemplo, decirle a una persona que tiene diabetes, nosotros ujú, médicamente sabemos que es una enfermedad metabólica y etcétera, ¿no? Que puede llevar control. Pero a la persona que le está diciendo que tiene diabetes, por ejemplo, siente que el mundo se le viene encima. Y lo primero que se le viene a la mente es que se va a morir. Y a veces, obviamente, los profesionales de la salud, sobre todo los médicos, muchas veces no estamos capacitados para poder entablar ese tipo de conversaciones y poder ser que el paciente comprenda esto. Yo a veces le digo de manera sutil a los pacientes, ¿no? De que tratar de no atemorizarse, que llevar un buen control puede prevenir complicaciones y que puede tener una vida de calidad con o sin diabetes. Y a veces les hago el ejemplo de ujú, que, por ejemplo, cuando se ponen así muy alterados, sobre todo con el tema de la muerte, ¿no? Les digo, no, pues no necesariamente tienes que tener diabetes para morir. Yo en este ujú, momento clínicamente puedo estar sano, puedo subir las escaleras, me caigo y, como decimos ujú. coloquialmente, no me desnuco y Exactamente, no tenía ninguna enfermedad. exactamente, ¿No? Y pasa, ¿no? exactamente. Hay pacientes que tienen cáncer mucho tiempo y como si nada. Y a veces el paciente sano de la nada, por algún accidente o alguna una enfermedad aguda, trasciende, como usted lo hace mención. Quizás nos estresa mucho por toda la esfera familiar, ¿no? Que qué van a hacer Ujú, nuestros hijos, etcétera. Y sí, ahorita que hace exacto. mención usted el tema de los niños, ¿qué sugiere usted cuando en casa hay un diagnóstico muy delicado, pero hay niños? ¿Qué recomienda? ¿Le decimos la verdad o se la ocultamos? ¿Cómo manejar esa parte para con los niños? Ya, o sea, los niños a partir de los 7 años, 6, 7 años, ya ellos saben, entienden, o sea, conforme vayan creciendo, o sea, tienen que ir sabiendo cómo va evolucionando la persona que está enferma, ¿no? Porque no lo podemos engañar, porque, por ejemplo, me pasa cuando alguien también fallece, ¿no? Que me pasó en una ocasión de que una persona me preguntó, oiga, ¿usted qué me recomienda? Su esposa le dio un infarto fulminante y tenía un hijo de 7 años. Y me dice, ¿usted qué me recomienda? ¿Que yo lleve a mi hijo a que vea a su mamá ahí en el ataúd o no? Yo le recomiendo que sí, 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 que sí lo Ok. lleve. Y pero la familia dijo que no, o sea, que porque le iba a causar un trauma y no sé qué. Pasó el tiempo y entonces la persona me dijo, o sea, usted tenía razón. Yo debía de haber llevado a mi hijo para que viera a su mamá, porque ahora me reclama. Que por qué yo no lo llevé, porque yo él quería saber, o sea, ver a su mamá en los últimos días, o sea, el último momento, pues para quedarse con esa imagen de cómo ya su mamá estaba ahí y ya no le iba a volver a ver, que era la última oportunidad de ver a su mamá. Y otra, ahora que estoy también yendo a otra experiencia acerca de lo que dice de una enfermedad de cáncer, una paciente dice, llegó ahí conmigo que falleció su esposo de cáncer. Entonces ella le avisó a sus hijos, a su familia, y como le decía hace rato, en cualquier momento podemos dejar de existir. Vino su hija de la Ciudad de México, vio a su papá en el ataúd y la hija ahí cayó muerta. O sea, Dios mío, dos muertos en el mismo momento. qué fuerte Sí, y qué muy fuerte, muy inesperado. fuerte. Sí, exactamente, sí o sea, sí es muy fuerte. Y dice la señora, ¿cómo es posible que mi esposo ahí ya fallecido, ya muerto en el ataúd, llega mi hija a ver a su papá y cayó la hija en un infarto fulminante? O sea, la vida es así. O sea, y la hija estaba, o sea, dice, mi hija estaba joven y dejó a 2 hijos, uno de 12 y otro de 15. Siento que O son sea, y los, es como que, reciente, tiene como 5 meses que pasó eso. ay, no, siento que son los duelos más difíciles porque Sí. pues son agudos, ¿no? Que ni siquiera te da tiempo de despedirte.
a Sí, por comparación ejemplo, de la los señora, anticipados. ajá, sí, me dice la señora, pues por mi esposo, pues yo ya sabía que él iba a fallecer, porque era un cáncer ya que era ya nada más estaba con paliativos. O sea, ya estaba esperando nada más el momento de que llegara su momento, ¿no? Porque ya sabían que no había más nada que hacer, solo le estaban dando medicamentos para los paliativos, para los dolores. Pero nada más saber llegar y que llega su hija a ver a su papá y en ese momento pierde a su hija, es algo terrible, algo, y como algo incomprensible, ¿no? ¿Cómo es posible el papá y ya fallecido y llega la hija y también, o sea, ¿a quién le reclamas? ¿A quién le pides explicación de eso? A nadie. O sea, no puedes reclamarle ni decirle a nadie. O sea, ¿por qué fue? Simplemente le digo a ella, a la señora, usted tiene que resignificar la vida de cada uno de ellos y saber y decir para qué estuvieron en ese plano y qué aprendizaje estuvo con usted con ellos. Pero sí, Uf, sí, es, pues cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? sí, sí. Yada, cuando una persona se le diagnostica una enfermedad y rechaza tenerla, ¿cómo podemos ayudarla? Porque eso también es otro escenario, ¿no? Cuando el ambiente familiar se vuelve insoportable porque quieres ayudar, pero la persona ni acepta la enfermedad, ni acepta el tratamiento y obviamente te duele ver que está sufriendo. Pues dejarlo que pase su proceso, que vaya, como que se vaya él entendiendo que, de hecho, yo conocí a una persona igual que le dieron el diagnóstico que tenía diabetes. Pues dijo, no, yo voy a seguir comiendo lo que yo quiera, total, si me puedo morir mañana y voy a dejar de disfrutar o sea, lo que yo puedo comer. O sea, es que está en la etapa de la negación y de que no la incredulidad. ¿Cómo yo voy a tener esa enfermedad, ¿verdad? O sea, pues se niegan a aceptar de que en algún momento cualquiera de nosotros, ya en esos tiempos de vida, cualquier persona puede tener la enfermedad de diabetes. Y pues a esa persona pues se le dejó que él procesara la situación y que se diera cuenta y que leyera, viera videos o viera, o sea, que entendiera que si él no se cuidaba y si él no se dejaba ayudar, nadie lo iba a hacer por él si él no lo hacía. O sea, que es dejar que la persona procese esa noticia y poco a poco se va a ir haciendo consciente y responsable de sí mismo. Va a decir, ok, si ya me dijeron que me debo de cuidar y yo no quiero hacer caso, y si no quiero morir, o sea, pues, ¿qué tengo que hacer? Hacer caso y a tomar los cuidados necesarios para estar bien, aunque no sea la misma persona de ayer, pero, o sea, si yo quiero seguir viviendo, tengo que tomar cartas en el asunto por mí y para mí. Así de sencillo. Bueno, la verdad es que es muy interesante porque a veces nos desesperamos, ¿no? Con familiares y Ujú. empezamos a regañar, empezamos a cuestionar, empezamos a juzgar e incluso a Sí, abandonar, porque a veces decimos, ah, si no quieres nada, pues hazlo tú, haz lo que quieras, ¿no? Pero realmente sí, la paciente está viviendo su proceso, ¿no? Entonces, sí, tiene sí. razón, ¿no? Hay que irlos dejando poco a poco y cuando vayan asimilando, nosotros interferir como tal, Sí, ¿no? exactamente, como por ejemplo ahí, por ejemplo en eso que es ya la tecnología, ¿no? Mira, te muestro este video, mira, te muestro esta cosa que habla acerca de, o sea que no estar tanto así, pero entre momentos y para irlo como haciendo consciente de que si no se cuida, si él no ve por él o por ella, o sea, no va a haber nadie más que lo haga. O sea, sí, o sea, las consecuencias, por ejemplo, que a muchos les gusta tomar el refresco, ¿no? Dice, no importa o sea, porque así conocí a una persona, no importa, pase lo que pase, pero al pasar el tiempo, procesó su duelo, o sea, lo elaboró, pues se dio cuenta que si no lo hacía, pues las cosas no iban no, no iba a disfrutar más tiempo en esta vida si él no se cuidaba o ella no se cuidaba. Y es que depende de uno, o sea, pero sí hay que dejarlos que elaboren su duelo, que lo vayan procesando y se van a ir dando cuenta, pero no dejarlos solos, pues, sino como digo, algún video o hacerle una plática. Fíjate que me contaron de tal persona que tenía diabetes, que no se cuidó y le pasó esto, pero ahí sin decirle directamente a la persona. O sea, como Ok, hacerlo y ir haciendo consciente poco a poco. entiendo, como que darle las herramientas, ¿no? Para que vaya Exacto, bajando exacto. su estrés y vaya Ujú. comprendiendo lo que está viviendo.
exactamente. Y así también evitar que el cuidador, el principal cuidador, ¿no? Porque por lo general, en la mayoría de las ocasiones, es un familiar cercano, hijo, hija, etcétera, ¿no? Aquí hablando del cuidador, licenciada, eh, ¿qué hacer para que el cuidador no tenga un agotamiento emocional? Porque, como usted lo decía al principio, cuando alguien se enferma, no solamente se Ujú. enferma la persona que está afectada, sino Es toda también la familia, ajá. su Es alrededor, todo esos el entorno. vínculos. Ajá. Pero siempre va a haber uno que va a tener un vínculo emocional muy fuerte. Y ese que se convierte en cuidador también Sí, sufre. sí, Cómo puede un cuidador no tener un desgaste o un agotamiento emocional? pues es ahí donde también o sea, el especialista, por ejemplo, un que sea psicólogo, tanatólogo, que interviene en situaciones de cualquier índole, pues ahí tendría, o sea, el principal, o sea, sería el enfermo y sería las personas que cuidan al enfermo. O sea, tener esa red de apoyo, o sea, el cuidado emocional, tanto para el enfermo, tanto para el cuidador. Porque si el cuidador se desgasta, ya no va a haber un enfermo, sino va a haber dos enfermos. O sea, y entonces si hay más personas, o sea, más personas que puedan ayudar a la persona, aunque sea más, allegada para el enfermo, pero, o sea, participar, ayudar a la persona y decirle, lo hacemos para que tú descanses, para que tú te relajes y no tengas la carga tú, sino ya no vas a estar enfermo nada más la persona que estás cuidando, sino también te vas a enfermar tú. Y también si la persona tiene familias, también se van a preocupar por la persona que está cuidando. O sea que ahí tienen que intervenir un especialista, un psicólogo o tanatólogo para la red de apoyo de toda la familia que se involucre a cuidar a la persona enferma. O sea, Es una todos tenemos cadenita. que tener exactamente, todos tienen que estar como con las herramientas para decir, si pasa esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos ayudamos entre todos? Porque así le digo, así le hicimos cuando mi hermana se enteró, o sea, nosotros, todos como hermanos, entramos ahí, mi mamá, mi cuñado y todos estuvimos ahí presente con mi sobrino. Y afortunadamente, y gracias a Dios, mi sobrino, pues, que ahorita está bien, estuvo bien, y estoy bien presente con ella. Qué bueno. Y ese es un Ujú. escenario clásico, ¿no? En donde hay una red de apoyo. Pero, Sí. licenciada, ¿qué pasa en aquellas familias típicas de México que somos Ujú, numerosos y en ujú, donde hay un diagnóstico y hay mucha familia, pero hay problemas? Y utilizamos ujú, a la persona afectada como pelotita de ping-pong, a ver a quién le queda. sí, ¿Cuál ujú. sería una estrategia para afrontar ese duelo por enfermedad y no abandonar no abandonar a esa persona, pero tampoco no abandonarnos a nosotros mismos, porque si no, nos tomamos la Pues, responsabilidad pues completa? entonces, mire, si en esa situación ellos no quieren involucrarse como personas, apoyar a la persona que está enferma, entonces hacer que ellos participen colaborando, pagando a un cuidador, pagando a Ok. una persona que se haga cargo, o sea, que no le dejen la responsabilidad a una sola persona, porque también es muy desgastante. O sea, si no quieren involucrarse, de estar ahí presente, entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar a una persona que un enfermero o que se dedique o enfermera que se dedique a cuidar a personas, enfermas. De hecho, una persona me contaba de una amiga que su papá se enfermó. Eran 7 hermanos, o sea, son 7 hermanos. De esos 7 nada más, dos nada más. Y entonces lo que ellos hicieron fue, se tomaron la opción de buscar a una persona y no le preguntaron si quieres o no. O sea, ¿quieres aportar para pagar algo? No. Tú tienes o sea, es tu responsabilidad. Si es mamá, papá, o sea, es tu responsabilidad cuidar a tu papá o a tu mamá. O sea, es así como a ti te cuidó cuando eras pequeño, ¿por qué ahora lo vas a abandonar? Porque, o sea, si no quieres estar cerca de él o de ella, pues te hay otra opción, paga o ayuda a pagar a un enfermero o enfermera o un cuidador que se haga responsable, porque una persona no puede estar, ni una ni dos personas, así 2 hermanos no pueden estar porque se van a desgastar. O sea, tiene que haber una persona, como que hagan los roles, ¿no? Hoy tú, mañana y así, o sea, para que no sea tan complicada el cuidado de la persona. Ok. Licenciada, me Ujú, gustaría, aprovechando
su participación, de hacer como un pequeño simulacro, obviamente sin explayarnos, ¿verdad? Imagínense que yo soy un paciente y que A ver, a lo mejor en este momento me detectaron una enfermedad no terminal, pero que sí es crónica y que tal vez me ujú, pueda hacer sufrir. Y yo voy con usted como especialista en tanatología. No digo que me diga una terapia ahorita, pero ajá, ¿qué ujú. frases considera usted que me podrían a mí venir en bien escuchar de una especialista para poder comprender y seguir viviendo? A partir de hoy que usted se ha enterado de que tiene esa enfermedad crónica degenerativa, por decirlo así, ¿no? Este, ¿Cómo quiere vivir esos momentos de su vida que Dios le está brindando para disfrutar? O sea, ¿qué quiere hacer a partir de ahora? ¿Cómo lo quiere vivir? ¿Qué legado quiere dejar a partir de ahora? Ok, o sea, una pregunta muy profunda Ujú, para que yo analice qué es lo que quiero de mi vida a partir de ahora con o sin el ujú, diagnóstico, ¿no? ajá, sí. Muy interesante esa es cómo es importante el papel del especialista para hacer entender a la persona que obviamente, como decía usted, ya no voy a ser el mismo, pero, o sea, tengo que continuar. Otra le preguntaría, ¿para qué cree que le pasó tener la enfermedad de diabetes? ¿Para qué? O sea, ¿qué cree que le va a enseñar? ¿O qué cree que tiene que hacer para que su cuerpo esté bien? O sea, ¿qué dejó de hacer para que su cuerpo llegara a este punto de que le diera diabetes? ¿O qué no hizo o cómo no lo cuidó para que le diera esta enfermedad, que es diabetes? Ok, y de esa manera también responsabilizarme, ¿no? Como que, ok, estoy enfermo porque a lo mejor no me cuidé o porque hice tales hábitos y en lugar de estar culpando, por ejemplo, a Dios, que por qué me mandó Pues esa no. enfermedad, porque a veces es algo que Ujú, hacemos, ¿no? O al universo, a quien queramos creer, ujú, ¿verdad? Culpamos, sí. buscamos, o sea, todos son culpables menos Menos nosotros. nosotros. Por ejemplo, ahí tenemos mucho que ver nosotros. A ver, ¿cómo nos alimentamos? ¿Hacemos ejercicio? ¿Dormimos a nuestras horas que debemos de dormir al momento del tiempo? ¿Comemos a nuestros horarios de comida? Mañana, desayuno, comida y cena. O sea, todo eso tiene mucho que ver. ¿Qué le metemos a nuestro cuerpo? ¿Qué tanta cosa positiva va a nuestro cuerpo que nos ayude a mantenerlo? Eso no quiere decir que en algún momento te puede dar la diabetes, pero no te vas a quedar con el remordimiento de decir, yo no hice nada, yo traté, yo hice. Pues si esa enfermedad llegó a mí, es que vino a enseñarme algo, es que vino a decirme, o sea, algunas emociones que yo no pude haber gestionado en algún momento de mi vida, que las tuve guardadas ahí y no las pude gestionar, porque también las emociones te llevan a obtener cualquier enfermedad, cáncer, crónica degenerativa, o sea, eso, las emociones que no gestionas, no lloras, no, o sea, no sacas el enojo, eso te llega a presentar cualquier tipo de esas enfermedades. Ok, ¿qué le parece audiencia de Terapia Live? Estoy seguro que a muchos le está sirviendo esta información que es de gran utilidad, licenciada. Y ahora cambiando a un escenario pues más catastrófico, sobre todo ¿No? cuando es una enfermedad terminal que sabemos que en algún momento va a trascender, eh, ¿cómo prepararnos? Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo prepararnos para la despedida? ¿Es Pues recomendable? Mm, pues en realidad es no despedirse en el momento sino que ir viviendo los momentos, creando momentos, creando momentos con la persona para recordar el día de mañana. No diciendo ya mañana te vas a morir, por eso ya quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, o sea, quiero hacer las cosas así para que me cuides, sino paso a paso, poco a poco. Y cuando se trata de una enfermedad terminal, o sea, sí vives, o sea, elaboras tu duelo,
y vas a entender, o sea, si no entiendes que la vida y la muerte están en uno solo, es cuando te cuesta mucho trabajo decir que se va a morir, pero cuando alguien te ayuda, un especialista te dice, el trascender también es quedarse con las cosas que la persona dejó para ti, los recuerdos, darle a la persona las cosas que requieren en esos momentos, lo que le gusta hacer, lo que le gusta comer, o sea, no diciéndole, porque ya te vas a morir, pues ahora sí te lo doy, sino que disfrutando más que nada la presencia de la persona, este, y elaborando nuestro propio duelo en esos momentos de que para cuando la persona ya no esté, bueno, ya se fue, pero me quedo con esos recuerdos que logré elaborar con él o con ella. O sea, la red de apoyo que yo pude tener con la persona, el amor que yo le pude brindar, mi presencia que le pude dar, tantas cosas que uno puede hacer por las personas. Y esos son o sea, ese es elaborar nuestro propio duelo para cuando la persona ya nos esté con nosotros, recordarla, hacerlos reír o sea, que hacerle ver la mejor cara de nosotros ante esa persona. De decir que, o sea, apapacharlos, disfrutarlos. Así lo haría yo. Ok. Y cuando ya trascienden, cuando llega ese momento de trascender, ¿cómo podemos honrar a nuestro ser querido que sufrió, que estuvimos con ellos durante la enfermedad, pero que ahora ya no están? Hablar de ellos, recordarlos siempre, que, que nunca se vaya de nuestra mente y de nuestro corazón, porque mientras ellos permanezcan en nuestra mente y nuestro corazón, ellos siempre estarán vivos en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno. O sea, yo recomendaría también elaborar Ok. un álbum, o sea, y ahí es de los momentos más felices que tuvieron con esa persona. Si en dado momento no pudieron, les faltó decirle algo a esa persona, hacerle una carta. Y si creen que a esa persona le faltó luz, ponerle una veladora o una flor blanca. Esos son los rituales que pues también o sea, nos ayudan a nosotros o sea, para sentirnos bien y sentirnos que ellos siguen con nosotros también. Es como cuando se elaboran los altares. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros, esa es nuestra creencia, ¿no? De que ellos van a venir, que van a venir a nuestra casa, les ponemos la comida que les gustaba, les ponemos las veladoras, el pan, las cervezas o lo que le gustaba a la persona que ya trascendió. Ese es un ritual, o el refresco, o ese ritual que a nosotros nos hace sentir bien. Eso también se puede hacer cuando la persona acaba de trascender, o sea, hacer algo que como que nos dé el alivio a nuestro corazón, a nuestra alma. O sea, una veladora, escribir una carta, elaborar un álbum, como le decía. Eso ayuda bastante también. Ok, la verdad es que, pues bueno, nos hemos empapado muchísimo ante estas situaciones adversas de la vida. Algunas veces Ujú. se nos da con anticipación, ¿verdad? Pero otras veces cuando Sí, es algo abrupto y no sabemos el por qué, es cuando más doloroso es. Licenciada, sí. para ir despidiendo esta charla, ¿qué consejo le daría? Me gustaría así como si tiene algún mensaje inspirador o motivacional para aquellas personas que en este momento de su vida están recibiendo un diagnóstico, ya sea terminal o no terminal. Que no están solos, que siempre habrá alguien para apapacharlos, para brindar el amor en esos momentos que no se explican por qué están recibiendo esa noticia, ¿no? O por qué están viviendo esa enfermedad, pero que siempre recuerden y tengan en mente que que todo ello tiene un para qué. Para qué se enfermaron? ¿Para qué recibieron ese diagnóstico? Que si Dios les permite salir avante de cualquier situación que estén viviendo, el día de mañana será solo un recuerdo para poder compartir con alguna persona que también en algún momento pueda pasar esa misma situación de recibir cualquier diagnóstico, ya sea de, de un cáncer o de una enfermedad crónica degenerativa, pero que la vida no se acaba ahí,
que siempre hay algo que hacer para seguir aquí en la vida, aquí en la tierra. Ok. Muy bien dicho, licenciada. Muchísimas gracias por esos mensajes que estoy seguro que una persona le va a hacer bien. No sabes cuánto le agradezco que comparta esos conocimientos para con nosotros y de esta manera poder, ¿no?, sobrellevar las cosas cuando pasan este tipo de situaciones. Le agradezco, licenciada Leonarilda, por esta participación, por habernos empapado una vez más de su conocimiento en tanatología. Y pues muchas gracias por estar nuevamente en ese espacio, tu espacio también de terapia live.